Si han tenido la oportunidad de ver alguna de las obras de Ricaño, saben que desbordan inteligencia, creatividad para resolver escénicamente los conflictos de la historia de sus personajes. Y después de conocerlo esta semana, y seguramente después de la conferencia que nos dará, van a poder comprobar por ustedes mismas, por ustedes mismos, que esa inteligencia es evidentemente una proyección del señor Alejandro Ricaño. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy acostumbrado a dar estas pláticas con no más de 10 personas, entonces me siento particularmente nervioso y engentado. Había preparado, si no se escucha me dicen, porque luego me distraigo y hablo acá y no se oye nada. Había preparado inicialmente una plática sobre teatro de corte social, ¿no? De denuncia social, y platicando ayer con Mariana sobre el perfil del público que íbamos a tener hoy, decidimos que la plática sería más útil si se enfocaba hacia modelos de producción, y ahorita explico lo que es un modelo de producción, es decir, hacia cómo vamos a hacer teatro cuando salgamos de la universidad. Básicamente eso es lo que voy a hablar hoy. No hablaré mucho para que de inmediato esto, en vez de una conferencia, se convierta en un conversatorio en el que podamos atacar dudas más específicas que seguramente en una conferencia unilateral no podría satisfacer. La otra es que voy a ser muy odioso y voy a hablar de mi trabajo específicamente, porque es el único que conozco. Y les voy a platicar básicamente de 3 tipos de modelos de producción en los que yo he hecho teatro. Un modelo de producción es específicamente la manera en cómo producimos una obra, es decir, suena redundante, pero si digo cómo financiamos una obra, no llenaría con la totalidad del concepto del modelo de producción, y es importante que lo aclare porque hay que saber además separar modelos de producción de modelos estéticos y saber que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? Entonces, hay 3 maneras de hacer teatro en México, básicamente, ¿no? Cuando estuvimos, tuve la suerte de estar aquí hace un año, hace 2 años, que fue la muestra nacional. Hace 2 años formé parte de la dirección artística de la muestra nacional de teatro que sucedió aquí en la ciudad de Aguascalientes, y decidimos dividir la curaduría de la muestra nacional a partir de sus modelos de producción, y establecimos pues que hacemos un teatro independiente, un teatro comunitario, un teatro subsidiado por el Estado, un teatro subsidiado por la inversión privada, un teatro subsidiado por las universidades, etc. ¿no? A mí me gustaría hablar específicamente de 3 a través de modelos que he hecho. Uno es el modelo independiente, otro es el modelo financiado y otro es el modelo subsidiado o financiado por el Estado, por una institución cultural, y la otra es el modelo de teatro comercial o de inversión privada. Entonces, cuando salí de la universidad, igual que ustedes, no me conocía absolutamente nadie, y llegar a una institución y pedir dinero para mi obra era algo que no era factible. Entonces el modelo que yo empecé a hacer era de un teatro completamente independiente. Entonces, ¿qué es un teatro independiente? Pues es básicamente el teatro que haces sin un peso, que eso es la cantidad que tienes en tus bolsas, con la ropa de tus papás que te robas de su closet, y con pósters que haces con tus amigos.
Así hicimos una obra que creo que fue la que vino acá, que es Más pequeños que el Guggenheim. Entonces, Más pequeños que el Guggenheim es una obra que costó 16,000 pesos y tiene una historia muy, muy peculiar. La obra la montamos en un café donde ensayamos la mitad de la obra, porque no teníamos la otra mitad de la obra, y no teníamos como una idea de dónde la íbamos a representar y más. Y cuando finalmente pude terminar la obra, la mandé a un concurso, que es lo que generalmente hacemos como dramaturgos, y más adelante vamos a hablar de derechos de autor. La mandé a un concurso y tuvo la suerte como de ganar el concurso, y entonces eso me dio como una tarjeta de presentación para acercarme al rector de mi universidad y decirle que necesitaba dinero para montar una obra. Y nada, fue así como lo hicimos. Me encontré al rector en la inauguración como de una feria del libro en Jalapa, me acerqué y le dije que había ganado un premio importantísimo sobre dramaturgia del que él no tenía la menor idea, y me dijo, bueno, yo voy a financiar tu obra, yo necesitas dinero, ok, yo te doy. Y entonces no sabía cuánto costaba una obra. Me dijo, ¿cuánto necesitas? Y yo dije, pues, miren, no quiero ser abusivo y no quiero dejar sin dinero a su administración, pero necesito 25,000 pesos. Entonces, claro, se rió, me dijo, sube a mi oficina y prácticamente me los dio de la bolsa. Y después llegué con los Guggenheim y como yo necesitaba 5,000 pesos para pagar como 3 meses de renta, les dije, no lo van a creer, el rector me dio 20,000 pesos. Y ellos tampoco lo podían creer. Después el productor se robó otros 5,000 pesos, argumentando que debía para no sé tantas cosas. Todavía no sabíamos que era nuestro productor, no teníamos la figura del productor. Y entonces produjimos la obra con 16,000 pesos, con 16,000 pesos o 15, una cosa así, que si ustedes la vieron, pues, consistía no en otra cosa que una banquita, una mesa con 2 sillitas, las sillas las sacó Adrián de su casa, y luego nos improvisamos un cartelito, y entonces es, digamos, como una compañía como de autofinanciamiento en términos pues muy pobres, en donde vivíamos de la taquilla. Entonces, generalmente yo he hecho un cálculo como promedio de lo que se cobra una entrada de teatro en México, fuera de la Ciudad de México, y es alrededor de, por aquella época, 80 pesos. Hoy ya ha subido como a 100, 120, ¿no? Y generalmente son salitas independientes de entre 60 y 120 espectadores, ¿no? Entonces súmenle cuánto sale por función y eso divídanlo entre 5 personas, y además hay que restar el 30% de la taquilla para dárselo al teatro, y con suerte en una temporada larguísima de provincia, pues que durará como 3 semanas o un mes, ¿no? Una cosa así, pues casi con suerte recuperamos la inversión inicial, ¿no? Entonces, evidentemente es muy desalentador tener ese modelo de producción cuando decimos, vamos a estudiar teatro, ¿y de qué vamos a vivir? Pues de teatro, ¿no? Entonces, uno hace sus cálculos y como que no cuadran. Y por eso es tan triste para un padre escuchar a su hijo decirle que quiere estudiar teatro, porque evidentemente hay una preocupación meramente económica, y lo que es grave sobre todo es que pensemos que eso está bien y que sobre todo está mal hacer teatro por dinero, ¿no? Es decir, alguien nos vendió la frase de que hacíamos las cosas por amor al arte, y de alguna manera lo que empezamos a justificar con eso es que no debemos ganar dinero por lo que hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese modelo no sea el modelo imperante o el único modelo de producción de teatro cuando vivimos fuera de la Ciudad de México y en los estados, ¿no? Entonces hay otro modelo
que es el modelo subsidiado por el Estado. Entonces, una vez que uno ya no está tan desconocido, entonces uno arma una carpeta con un presupuesto más o menos digno para que el Estado financie tu obra y tenga un curso de vida un poquito mejor, ¿no? Ahora, esto yo no lo encontré en la ciudad de Jalapa nunca. Después de Más Pequeños que el Guggenheim, hice otra obra que se llama El amor de las luciérnagas, creo que también vino acá. ¿Sí vino acá? Bueno, esa fue lo opuesto, ¿no? Yo ya tenía la anécdota de los 25,000 pesos, dije, no vuelvo a caer, esta vez voy a pedir 50, ¿no? Entonces llegué a la Coordinación Nacional de Teatro, la obra también había ganado un premio, el Premio Nacional de Dramaturgia del INBA, entonces dije, bueno, la tiene que producir el INBA. Así es que fui a la Coordinación Nacional de Teatro y dije, bueno, quiero que me produzca una obra, y me dijo, bueno, ¿quién es tu productor? Yo dije, ¿quién? Porque es una figura que no existe generalmente en el teatro amateur o incluso en el teatro universitario, porque estamos acostumbrados a que todos hacemos todo, no nos gusta delegar, y sobre todo cuando decimos, oye, necesitas un productor, y tú le llamas a un productor y el productor te dice que tengo que cobrar, entonces uno dice, no, ¿cómo me vas a cobrar? ¿No? Entonces no tenemos esa figura del productor. Entonces busqué un productor, que fue lo primero que me dijo, te voy a cobrar, y le dije, pues no tengo que pagarte. Entonces llegó a un acuerdo demasiado simple, bueno, yo voy a porcentaje, igual que tú. Un autor generalmente cobra entre el 8 y el 10% de taquilla, de la taquilla bruta, entonces el productor pues más o menos te tiene que cobrar lo mismo. Bueno, llegamos a las oficinas de la Coordinación Nacional de Teatro y nos dijeron, bueno, sí la queremos producir, por supuesto que la queremos producir, solo que tenemos muy poco dinero para producir la obra. Y dije, no, ya va a salir con los 25,000. Me dijo, tenemos 450,000 pesos. Entonces, es la mejor actuación de mi vida, tener que fingir que no estaba sorprendido con la cantidad. Claro, ya empecé a hacer cuentas de cuánto iba a cobrar yo, de cuánto íbamos a ganar todos, y mi vida había cambiado. Y entonces empezamos a hacer cuentas, y en verdad era una cantidad mínima, 450,000 pesos, para producir una obra que está en temporada durante 3 meses y tienes una nómina de 7 actores, donde cada uno cobra un mínimo de 1,200 por función. No da absolutamente las cuentas, ¿no? Pues no da en lo más mínimo, y todo el mundo se quejó. Yo era el único feliz, porque yo el único baboso que no sabía que era poco dinero, pero los demás estaban indignados porque el INBA nos había dado poco dinero para producir la obra que todo el mundo iba a ganar. Por supuesto, solo de sueldos eran 380,000 pesos, solo de sueldos de actores, porque entonces ahí ya el teatro no depende de la taquilla. La taquilla es del Estado, y justo de esa partida presupuestal que tiene el Estado para cada proyecto, o sea, a través de la coordinación, pues entonces se paga el sueldo de absolutamente todos, y entonces ya era otro tipo de producción. Yo empecé a conocer otras figuras que antes no conocía, que era el dichoso escenógrafo, y que además le tenían que pagar a alguien porque iluminara, pues nada más hay que prender los focos, y además tenía que tener un asistente, y mi asistente ganaba, ¿no? Mi asistente de dirección no estaba ahí para aprender, estaba porque también tenía necesidades como todos nosotros. Y así fue como producimos esto. La tercera, como muy ejemplar, que producimos, es una que de verdad es insólito. De verdad, esta es una clase de financiamiento que no se la va a dar en el TEC de Monterrey. Hace un par de años tenía una novia ecologista y demás, y nos dedicábamos, en un momento en que según yo me iba a retirar del teatro, nos dedicábamos a cuidar santuarios de abejas.
específicamente santuarios de abejas meliponas. Y en la Riviera Maya está una cosa que se llama Fundación Maya, no sé qué cosa, que resguarda uno de los santuarios de meliponas más grandes. Entonces fuimos allá y conocimos gente de Tulum, y conocimos a alguien que era dueño de muchos lugares de Tulum, como restaurantes y hoteles y demás, ¿no? Un tipo muy, muy adinerado y muy preocupado por la ecología de ese lugar, por el medio ambiente. Y nos empezó a contar cómo se había hecho de todos esos lugares. Entonces nos contó que 25 años atrás, cuando tenía él unos 25 años o menos, llegó con una mochila al hombro y 50 pesos en la bolsa, 50,000 pesos entonces, porque eran los viejos pesos, y nada, y con las ganas como de trabajar y ya. Entonces lo que descubrió es que había muchos terrenos que eran ejidos y que representaban la problemática de cualquier ejido, que no se ponen de acuerdo bien de quién es, y así llega gente no muy buena y se los quita. Entonces se dio cuenta que estaban como vendiendo esos terrenos como para solucionar los problemas ejidales. Se dio cuenta que estaban vendiendo esos terrenos y los estaban vendiendo realmente baratos. Igual le traía 50 pesos en la bolsa. Entonces lo que hizo fue hablar de otro amigo que también vivía en la Ciudad de México, que estaba estudiando arquitectura, y le dijo: bueno, tú sabes ya hacer no renders, sino ya maquetas y demás. Y sí, ya por supuesto, vente para acá. Entonces el amigo arquitecto llegó y lo que empezaron fue empezar a tomarle fotos a los terrenos y empezar a hacer maquetas de casas en esos terrenos. Entonces se iban a Estados Unidos, consiguieron como alguien de alguna inmobiliaria, una cosa así, y empezaron a vender esas casas inexistentes. Les decían: mira, este es el render de una casa. Esta casa, cuando ya esté hecha, te va a costar 2 millones de pesos. Pero en preventa nosotros te la vamos a vender en 1.200.000 pesos. Entonces la gente decía: es una casa en la playa en preventa, 1.200.000 pesos. Ni siquiera se tomaban la molestia de ver si era una estafa o no, sino que la compraban de inmediato. Entonces con ese dinero regresaban a Tulum, compraban los terrenos, ya eran suyos, hacían las casas y volvían a hacer renders y regresaban se pagaban otro viaje y regresaban a Estados Unidos, y de repente así vendieron como 5 casas o 6 de terrenos que no eran suyos. Era una cosa como imaginaria nada más, ¿no? Evidentemente tiene ahí todo un cuestionamiento ético, ¿no? En el que no vamos a entrar, pero como diría un amigo, la inteligencia es moral. Entonces, la idea me pareció brillante. Ahí me di cuenta que no quería seguir cuidando santuarios de abejas meliponas, sino que tenía una idea brillante para hacer teatro. Entonces enseguida viajé a Oaxaca para reunirme con un productor que ya tengo, que a través de las preguntas ya podemos hablar de eso. Y le conté la anécdota y le dije: ¿cómo podemos hacer eso en teatro? ¿Cómo podemos vender algo que todavía no existe y utilizar eso para producir la obra, ¿no? Entonces él dijo: a ver, cada que montamos, cada que vendemos obras a una gira, ¿qué es lo básico que nos piden? El actor, que sepan que es famoso, específicamente para el teatro comercial, una sinopsis y un título de la obra. Entonces, invéntate un título. Hotel Woodlock. Ahora, yo había estado en Venezuela y había un edificio muy famoso que se llamaba Edificio Woodlock. Entonces dijimos: Edificio Woodlock, ¿no? ¿De qué va a tratar? No sé, sobre la muerte, lo más ambiguo, no sé qué. Bueno, ¿qué actor? Necesitamos un actor que venda, y había básicamente 3 opciones, que era Diego Luna, con el que ya habíamos trabajado, Gary García, que no
que no hace teatro, y Luis Gerardo Méndez, que pudiera como sostener como este modelo de financiamiento. Entonces, armamos carpetas con esta sinopsis, con el actor, con el título, y nos fuimos a los estados a buscar a los programadores, a los productores culturales que traían teatro comercial a los estados, y les decíamos: mira, esta obra, cuando salga, te va a costar 300,000 pesos, pero en preventa te va a costar 200,000 pesos, y solo necesitas dar un adelanto de 120,000 pesos. Vendimos 14 funciones. De pronto teníamos 2 millones de pesos para producir una obra. Vendimos 2 millones de pesos de una obra que no existía, que nos ayudó a financiar esta obra, ¿no? Y el resto de esta obra es historia, es anécdota, quiero decir. Entonces, después, cuando me fui a otro encuentro, y yo platicaba este modelo de producción con un amigo muy querido, un investigador, y dije: es que esto es una táctica infalible, hay que seguir haciendo esto, ¿no? Además, no estamos quitándole dinero al Estado, es dinero de inversión privada, tenemos que hacerlo. Y me dijo: claro, pero hace ese modelo de financiamiento, ese modelo de producción, con Adrián Vázquez, ¿no? Que es mi actor, que es el actor con el que siempre trabajo, ¿no? Entonces enseguida nos dimos cuenta que que era un modelo de financiamiento o un modelo de producción que funcionaba específicamente con ciertos actores, que en realidad esta gente no estaba comprando ni mi obra, ni la historia, ni mi nombre, sino la firma de un actor que se comprometía a actuar en su ciudad en determinada época. Entonces, son 3 modelos de producción completamente distintos. Lo que hay que determinar es, dependiendo del tipo de obra que tenemos, dependiendo del tipo de historia, dependiendo del tipo de montaje, qué modelo de producción le corresponde. Ahora, al principio de la plática, lo que yo decía es que debíamos de tener muy claro que los modelos de producción no tienen absolutamente nada que ver con los modelos estéticos. Y no tener esa capacidad de disociar uno de otro es lo que genera prejuicios. Generalmente me preguntan: ¿estás contento con hacer teatro comercial? ¿Por qué no estaría contento con hacer teatro comercial? Pues porque es como muy superficial. ¿Pero en qué momento es superficial? Entonces siempre entiendo que mi entrevistador no logra disociar el modelo estético del modelo de producción, porque tiene imágenes preconcebidas de lo que es el teatro comercial, como la gente los tiene también del teatro independiente. Entonces, cuando uno dice teatro comercial, uno supone un modelo estético. Uno dice: claro, pues es como el Tenorio cómico, ¿no? Claro, es como el Rey León, que por cierto el Rey León es una maravilla de montaje. Entonces, uno automáticamente hace ese prejuicio. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la diferencia entre, no sé, El amor de las luciérnagas, Más pequeños que Guggenheim y Cada vez nos despedimos mejor, yo diría que justo la única diferencia es el modelo de producción. El modelo estético no tiene nada que ver. Ustedes pueden hacer el mismo tipo de teatro, simplemente financiado de otra manera. Y tienen que encontrar cuáles son los modelos de producción que corresponden al tipo de compañía que tienen. Es decir, si yo quiero hacer un teatro comercial, un teatro de inversión privada, el teatro de inversión privada en cuanto a financiamiento es un negocio. Si tú vas con una empresa y le pides dinero, pues es un negocio, la empresa quiere algo a cambio.
Entonces, si yo llevo a la gente de los Guggenheim a tener una obra de inversión privada y voy con una empresa y les digo, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Decir, bueno, si tú me prestas $1 millón, yo te voy a regresar 2 porque seguramente voy a ganar 3. Estoy haciendo el negocio más estúpido de mi vida. Porque este tipo de actores, independientemente de que sean buenos o malos, no tienen el poder mediático para convocar un teatro de 1,200 personas en el que el boleto cuesta $400 y se cubra ese préstamo que estoy pidiendo, ¿no? Esa inversión que estoy pidiendo, o en cuestiones de publicidad, etc. Del mismo modo que si yo tengo un actor que puede hacer que la obra pueda financiarse por sí sola, es injusto que yo vaya al Estado a pedir dinero de la partida nacional para pagarme un sueldo a ese actor. Pero entonces lo que empezaron a aparecer también son híbridos, ¿no? Es lo que empezamos a llamar como compañías de ensamble. Después de haber como probado las tres cosas, un teatro muy independiente, un teatro enteramente subsidiado por el Estado y un teatro enteramente comercial, pero muy comercial, o sea, producido por Pepsi, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un modelo de ensamble? Un modelo en donde tengamos actores de cine, pero que se hayan formado en teatro, con actores de teatro que no tengan un poder mediático o ese poder de convocatoria, que sea mitad financiado por el Estado, que sea mitad financiado por la inversión privada, y que lo podamos acercar al circuito cultural, porque ciertamente es que así como hay modelos distintos de producción, también hay circuitos de público. Entonces, finalmente me parecía que sí, este teatro comercial que estamos haciendo era muy elitista y no estaba llegando realmente a la gente que queríamos llegar. Entonces dijimos, bueno, necesitamos hacer un teatro que esté en el circuito cultural, pero que tenga más o menos este modelo de financiamiento. Hicimos una compañía de ensamble y entonces nos dimos cuenta que la única manera de financiar ese proyecto era a través de una convocatoria que se llama Efiteatro. ¿Qué es Efiteatro? Efiteatro es como una extensión de Eficine, que es un estímulo fiscal que te da la figura adecuada, la Secretaría de Cultura ahora te da la figura adecuada para que tú puedas acercarte a una empresa y hacer que esa empresa deduzca parte de sus impuestos en tu proyecto, ¿no? Entonces en cine generalmente puedes pedir un estímulo incluso de hasta $20 millones, que para cine no es mucho, y en teatro puedes pedir un estímulo de hasta $1.900.000, una cosa así, que justo está diseñado ese estímulo como para estos proyectos que les digo que están como a medio camino entre el circuito cultural y el circuito comercial, que son obras como de corte temático, contradiciéndome un poco con todo lo que vengo diciendo, pero que son de corte temático y corresponden más con un circuito cultural que con un circuito llenos al extremo comercial. Entonces, a partir de eso, justo encontramos el modelo de producción, que es en el que yo me siento como muy cómodo, que es un teatro de alguna manera financiado por el Estado, pero con dinero de la inversión privada. Se genera esto, o sea, es teatro de inversión privada, pero es dinero de inversión privada, pero es dinero que en realidad iría a Hacienda, es decir, se volvería dinero público, pero en el que yo me sentí como cómodo con el tipo de teatro que podíamos hacer.
Entonces, bueno. ¿Cómo interfiere para mí qué tipo de obra hago y hacia quién la dirijo y cómo decido financiarla, que es con lo que terminaría un poquito mi intervención? Generalmente nos preguntamos, como una y otra vez, si cuando hacemos teatro debemos pensar en nuestro interlocutor, si cuando hacemos teatro debemos saber para quién hacemos teatro, ¿no? Es decir, desde una visión bastante romántica, no. Es decir, desde la figura idealizada del escritor, el escritor no tendría que saber para quién escribe, el escritor tendría ni siquiera para qué escribe, escribiría ella como un acto, como una necesidad que no puede frenar. Desde mi perspectiva, a mí sí me parece responsable no saber hacia quién va dirigido nuestro discurso. Entonces, creo que hacemos teatro, esta es una frase hecha, por supuesto, hacemos teatro para reflexionar sobre la condición humana, para saber un poquito más sobre nosotros mismos. Decían los griegos que hacíamos teatro para dilucidar sobre los problemas que adolecíamos como sociedad. Es decir, nosotros establecemos un diálogo con el espectador sobre una temática a partir de la cual debemos reflexionar para mejorar como individuos. Y aquí me voy a meter un poquito en lo que sí venía preparada en mi plática. Preguntaban ayer en el taller que teníamos si el dramaturgo tenía que tener una postura respecto a un tema. Y yo lo que trataba de decir es justamente que el papel del dramaturgo es justamente no tener una postura, presentar un hecho de la manera más neutral, y la manera más neutral de presentar un hecho es establecerlo desde dos enfoques diametralmente opuestos, ¿no? Y con la misma fuerza argumentativa desde ambos lados, ¿no? Para que sea el espectador el que emita un juicio, o para que sea el espectador cuando menos, reflexione sobre esa problemática que le estamos planteando. Ahora, una vez que establecemos esa problemática y que establecemos los dos enfoques diametralmente opuestos desde los que vamos a establecer esa problemática, entonces nos preguntamos con quién queremos establecer esa discusión. Hacer teatro es establecer una discusión, pero para mí hacer teatro es pelearme con un espectador que no esté de acuerdo conmigo. A mí no me interesa discutir con alguien que piense igual a mí. ¿Cuál sería el sentido de eso? Es como quien hace activismo en Facebook, ¿no? ¿Cómo funciona una red social? Una red social es aquella, te reúnes con gente con la que eres afín, básicamente. Es muy raro que en tu red social haya alguien que no piense igual a ti, ¿no? Entonces, si yo en mi red social pongo, no sé, cualquier tontería, un video que denuncia el maltrato a los animales, pues absolutamente nadie va a decir, nah, está bien el maltrato a los animales, ¿no? Es decir, es gente afín a mí. Nadie va a decir, sí, votemos por el PRI en mi red social. Hablo de mi red social específicamente, porque todos piensan exactamente igual a mí. Entonces, si yo quiero establecer un teatro, y aquí sí hablo del teatro de denuncia social específicamente, a mí me interesa llevarlo a un público
que no piense igual a mí, a un público con el que sí pueda confrontarme. Entonces, ahí es donde entran los modelos de producción y sí interfieren de alguna manera con los modelos estéticos. Si yo tengo un teatro de denuncia social, si yo tengo un teatro de corte social en el que establezca algún mal social, en el que reflexione sobre un mal social, yo tengo que llevarlo a un espectador que no piense como yo. ¿A dónde no lo llevaría nunca? A un circuito independiente o a un circuito cultural. Es decir, si yo presento este tipo de obras, ¿no? Piensen verdaderamente en cualquier autor, ¿no? Piensen en una obra de Brecht, que es lo más esquemático del mundo. Piensen en una obra de Brecht y la llevo a un teatro como la UNAM, o la llevo a un teatro de Limba, o la llevo a un teatro donde van a ir, es como este pequeño circuito, decía una maestra, de la pequeña burguesía ilustrada, o los pequeños intelectuales ilustrados. Es decir, ¿cuál es el sentido de llevar una obra ahí a plantearles un discurso con el que todos están de acuerdo? ¿Cuál sería el sentido? ¿No? Entonces, cada que me dicen, ¿por qué hago teatro comercial? Porque ahí el público no está de acuerdo conmigo. En el teatro comercial yo sí identifico completamente a mi interlocutor, y es un interlocutor de derecha, es un interlocutor conservador, es un interlocutor religioso, es un interlocutor con el que sí puedo establecer un diálogo en el que él se cuestione si las verdades hegemónicas a las que está ceñido son ciertas o no. Que justo ese es el papel del arte, desocultar verdades y contradecir verdades hegemónicas. Pero ayer, teniendo una larga discusión en torno a lo que son las verdades o no, justo hablábamos de la necesidad de romper las verdades hegemónicas y cómo las verdades hegemónicas son una cuestión de perspectiva. Desde mi punto de vista, yo decía que las verdades hegemónicas, que había verdades hegemónicas y no verdades absolutas. Entonces, justo cuando pienso en qué tipo de teatro voy a producir, en qué tipo de teatro, en cuál, ya mis bolas, justo cuando pienso en una historia y pienso cuál es el interlocutor de interés de la obra que voy a hacer, entonces pienso en el modelo de producción que voy a utilizar. Si de pronto alguien me dice, necesitamos contar una historia completamente optimista, queremos contar una historia de amor, una historia que nos distraiga de todo lo que está pasando, necesitamos hacer ese tipo de teatro, entonces yo sé que tengo que hacer un teatro de inversión privada. O si quiero hacer un teatro para niños, entonces yo digo, bueno, justo ahí lo que me funciona es un teatro subsidiado por el Estado. Pero lo que siempre hay que buscar con el teatro es no hacerlo para un espectador que piense como tú o que porte el mismo discurso del que tú has dotado a tu obra. Ya me puse muy intenso, ¿verdad? Y romper con ese prejuicio, finalmente, ¿no? ¿Por qué no empezamos a platicar? Pues a mí me gustaría que empezaras con lo que te comentaba ayer, de que un poquito como orientar a la gente sobre los derechos, cómo cuidar tus obras. Perdón. Okay. Bueno, yo ayer le preguntaba a Alejandro que estaría padre que nos orientara sobre cómo ir protegiendo tus obras desde que las empiezas a escribir, o sea... ¿Cómo ir qué? Cuestión de derechos. ¿Cómo ir las qué? Sí, o sea, cómo ir protegiendo tus obras. Sí. Hay una oficina de protección de derechos de autor que es Indautor. La oficina central está en la Ciudad de México, pero cada estado, casi siempre únicamente en las capitales, tiene una oficina muy específica
en el que tú tienes que llevar únicamente 2 copias de tu obra, en un CD preferentemente, ya no lo impriman, la llevan y al cabo de un mes es gratuito, creo que cuesta como 150 pesos, registran su obra, ¿no? Queda ahí registrada y ya nadie se la va a robar. La otra es a través de SOGEM, pero ojo, SOGEM es la Sociedad General de Escritores de México, está en la Ciudad de México y siempre tenemos la idea de que es la única institución capacitada para cobrar derechos de autor, y no es cierto. Muchísimos dramaturgos ya no somos miembros de SOGEM, no necesariamente lo tenemos que hacer por SOGEM, donde también pueden registrar sus obras y ellos lo que van a hacer es enviarla de autor, pero no, tú lo puedes hacer de manera personal. Evidentemente tienes que tener recibos de honorarios o factura, ¿no? Y hay que saber que de acuerdo a la ley del ISR, uno tiene derecho a cobrar libres de impuestos hasta 350,000 pesos al año, dando recibo de honorarios o dando factura. Es una cifra que prácticamente nadie alcanza. Pero saber que cada que cobren derechos de autor no tienen que pagar impuestos, son libres de impuestos hasta 350,000 pesos al año. El porcentaje que generalmente cobramos como autores es del 10% sobre la taquilla bruta, no sobre la taquilla neta. Y ustedes tienen que obligar a sus productores, si acaso es por Ticketmaster, a pedirles los audits de Ticketmaster y a pedirles cuentas claras. No tengan miedo de cobrar derechos de autor, siempre tienen que cobrar derechos de autor. Y entonces, por consiguiente, estén acostumbrados a pagar derechos de autor. De pronto, miren, no es broma, me hablan de SOGEM. Yo creo que ya me están regañando. Hay alguien de SOGEM aquí, entonces es un live stream, aquí estamos haciendo, ¿sí? Ya me están regañando. Si lo quieren hacer a través de SOGEM, háganlo a través de SOGEM. ¿Para qué sirve SOGEM? SOGEM sobre todo sirve para derechos de autor a nivel internacional, porque generalmente las asociaciones de autores en otros países no... ¿Cómo se llama? No reconocen otra oficina además de SOGEM. Entonces, y bueno, te dan asesoría legal, pero saber que lo pueden hacer a través de ustedes o su productor. Maestro Noel. Hola, un poco yo digo, no quisiera monopolizar mi micrófono en la discusión, pero tenía como una pregunta, creo que igual podría ser interesante, sobre todo para el sector joven, ¿no? del público que tenemos hoy. Para ver, tiene que ver, empezaré como más bien preguntándote una cuestión que creo que sí puede ser interesante en relación a lo que has hablado de los distintas maneras que hay de acercarse a distintos circuitos de producción en México, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando una vez te encontré en la Muestra Nacional de Teatro, me parece que en Guadalajara, te acercaste con un grupo así de colegas dramaturgos y nos empezaste a contar que había un productor privado que había ido como a no sé cuántas funciones de los Guggenheim, que te estaba de alguna manera coqueteando con que no tenías claro como para qué, y eventualmente se tradujo en que tú montaste una versión de esa misma obra con otro elenco en otro circuito, ¿no? Que me parece un fenómeno curioso en la medida en que no me parece excepcional, pues, ¿no? Que casi, hasta donde yo recuerdo, y tú me corregirás, prácticamente en un mismo momento estuvieron conviviendo en la cartelera de distintos circuitos dos versiones dirigidas por ti, de una obra escrita por ti, pues, ¿no? Que iban claramente como a sectores distintos, ¿no?
lo cual, insisto, me parece muy interesante quizás compartir un poco esa experiencia para los chicos, sobre todo los chicos que están acá. Eso, digamos, como una pregunta o pues sí, quizás retratar eso. Por otro lado, yo me quedé pensando mucho en lo que decía, en un par de cosas que decía respecto a la manera en la cual uno como autor o, bueno, como director incluso, genera, pues, llamémoslo así, productos culturales, ¿no? Yo, fíjate, creo que estoy un tanto cuanto en desacuerdo en lo que dijiste en algún punto, que decías que los modelos estéticos, creo que ese fue el término que tú usaste, pueden estar desvinculados, si estoy mal me corriges, de los modelos de producción, algo así quería entender. Yo creería lo contrario. Yo creo que en la medida en que uno, como dices tú, sea dramaturgo, seas director, seas un autor, seas un artista, generas, intentas concebir una pieza, una obra, una producción teatral, en este caso, intentas hablar sobre un tema de la realidad que te interese. Si estás generando una pregunta sobre cómo vas, bueno, no es a mí me pasa y creo que no soy el único, respecto a cómo vas a representar eso, pues, ¿no? ¿Qué estrategias eliges, independientemente de estilos y actividades, ¿no? Si esto que haces va más para un público, como tú señalas, comercial, híbrido, si va para un público institucional, e incluso también hablando de estética y de lenguaje, si esto es más un asunto performático, de danza, expandido, postdramático o convencional. ¿No? Pero estás generando, o uno trata, siento que uno genera, se pregunta sobre los modos de representación, y esos modos de representación también implican una pregunta y están ligados con los modos de producción, porque es evidente que si, por ejemplo, en otro caso, yo consigo que esto que quiero decir implica recurrir a un elenco que, por ejemplo, a diferencia de lo que tú has narrado, no va con gente de la televisión, va con actores de otro perfil o para otra comunidad, ¿no? Ya me implica otro modo de producción, ¿no? O sea, es bastante improbable y difícil, no imposible, pero que yo pueda ir con un productor, como tú ibas a decir, prodúceme, por decir, estoy bailando, este performance, pues, ¿no? Porque me parece que sí hay una ligazón que me parece complicado desvincular entre los modos de representar y los modos de producir. Pues no, lo cual no va en desacuerdo con lo que tú dices, de buscar, evidentemente, o que no, dependiendo, insisto, de cómo quieras representar las cosas, pues un circuito híbrido, como tú lo has hecho excelentemente bien, buscar un nicho, un target, ¿no? Que es, como tú dices, un híbrido o un sitio intermedio entre el teatro comercial y el teatro institucional, pues, ¿no? Que me parece valioso tu ejemplo, porque sabemos, o sea, durante mucho tiempo, los últimos casi 20 años, ese nicho estaba exclusivamente casi para el teatro de autor extranjero, ¿no? Y creo que tú en ese sentido has visto una brecha muy interesante de un teatro de autor mexicano, de autor contemporáneo, de autor joven, que se produce en esos sentidos, ¿no? Pero ya me cae. Bueno, primero que nada me gustaría presentarles a Noé Morales. Noé Morales es uno de los autores todavía jóvenes más interesantes de este país y está ahora en la ciudad de Aguascalientes con un montaje. Noé trabaja con teatro documento y va a estar dando como una serie de talleres o un taller acá. En fin, me parece que es una presencia muy interesante la de Noé, que yo les recomendaría mucho, que no dejaran pasar de largo, que se acercaran a él, que se acercaran a su teatro y que se acercaran al trabajo que viene haciendo. Es de verdad, no es un cebollazo, es uno de los dramaturgos que me parecen más interesantes en el mejor sentido de la palabra. A ver, por partes. Creo que sí. Los Guggenheim en algún punto llegó Rubén Lara, que Rubén Lara es como una institución en el teatro comercial, en este teatro muy comercial, y ahorita hablo sobre lo que es o no el teatro comercial. Y se acercó, había sido productor de Carballido, de obras como Rosa de los Aromas y estos clásicos del teatro de los 80, los 90, incluso 70. Y se aventuró, vio la obra, iba todos los días a ver la obra, se sentaba en primera fila y estaba enamorado del proyecto.
Y un día me dijo que quería comprar los derechos y que quería hacer una versión para un circuito comercial. Le dije que sí, pero que solo con mis actores. Y me dijo que no, que en el circuito comercial no funcionaban esos actores, que de alguna manera lo que define el teatro, y un poco buscando el disenso con Noé, que lo que define el teatro comercial no son tanto los modelos de producción, perdón, los modelos de representación, sino los modelos de producción. Y un poquito la respuesta a la segunda pregunta vendría en la anécdota de esa obra, que no solo eran dos obras escritas y dirigidas por mí, presentándose al mismo tiempo, sino que eran dos obras idénticas, verdaderamente idénticas. Yo no quise cambiar absolutamente nada. A mí me dijeron, la puedes montar como quieres, y yo ya la monté, y es así. Yo sé que acá ya no tengo 16,000 pesos para producir, tengo más, pero a mí la obra no me funciona con una moto real, me funciona con una banca. Yo ya resolví esta puesta en escena y esta puesta en escena se queda así. Entonces ese sería uno de los argumentos más fuertes, creo que los que quiero defender, que sé que no va en el sentido de la idea de Noé, pero que dos modelos de representación eran idénticos, pero calcados en dos modelos de producción distintos. El público al que... Y funcionó también que las dos obras convivieron en la cartelera de la Ciudad de México al mismo tiempo, los mismos días, en el mismo horario, en dos teatros distintos, y los dos teatros estaban llenos todo el tiempo, con públicos completamente distintos que la percibían de maneras también muy distintas. Ahora, lo que hay que saber del teatro comercial es lo mismo que hay que saber del teatro independiente, que no hay que generar estereotipos. Del mismo modo que yo digo que el teatro comercial no solo es el tenorio cómico, pues es como cuando me peleo con mis amigos y les digo, el teatro independiente no son dos tipos embarrándose de sangre en el escenario y gritándose cosas que no entiende nadie, ¿no? Esos son prejuicios muy tontos. Hay que saber que el teatro, ahora no he hablado del teatro de escena expandida, que seguramente acá todavía no se habla tanto de eso, del teatro postdramático, y podemos hablar, no sé si me regañará Noé, de otro tipo de parateatralidad. Es decir, el teatro es un cúmulo inabarcable de posibilidades. Entonces, si es un cúmulo inabarcable de posibilidades, ¿cómo podemos ser tan tontos de dividirlo en dos? En todo caso, como dicen algunos, sí, el teatro se divide en dos, en teatro bueno y teatro malo, ¿no? Entonces, pero comparto la idea de Noé de sí pensar en el modelo de no desvincular del todo el modelo de representación del modelo de producción, especialmente por la intencionalidad del montaje que estoy haciendo. Y lo que decía Noé, sí, evidentemente si yo llevo el tipo de teatro que hago yo y se lo llevo a este tipo de productor, no es financiable, como mi modelo de Hotel Good Luck no se puede replicar con otro actor que no tenga ese poder mediático que tiene alguien como Luis Gerardo o Diego Luna. Eso es lo que tendría que decir al respecto. Bueno, en la muestra nacional que se hizo aquí en Aguascalientes se hablaba un poquito de hacer teatro para teatreros y más bien dejarlo de ser y abrirle las puertas a la demás gente que conociera el teatro, ¿no? Haciendo un teatro que fuera más entendible al público en general. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre teatro para teatreros, que sea teatro un poquito más artístico, y no traerle al público un teatro como hablas de tenorio cómico, sino traerles algo más fuerte, que no sea tanto teatro para teatreros, pero tampoco sea... ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? Fíjate que yo creo que es lo que he buscado todo el tiempo y me atrevería a decir que lo he logrado un poco, pero no sabía específicamente cómo hacerlo.
no generar un circuito de autoconsumo es imposible. O sea, yo siempre bromeaba con poner un cartel en las entradas de mis obras que dijera no se aceptan teatreros, ¿no? Y a ver si tengo público, ¿no? No se puede evitar el circuito de autoconsumo. Creo que el teatro para teatreros no ocurre ahí. Creo que ocurre en el momento de construcción de ese hecho escénico. O sea, si cuando estamos haciendo teatro lo que estamos es buscando la validación de los colegas, la aceptación de los colegas, entonces ahí sí estás haciendo un teatro para teatreros, pero no tiene que ver con que si a tu obra van teatreros o no, y cómo generar que no vayan teatreros, sino que vaya otro tipo de público. Si van teatreros a tu obra y pagan, está bien, ¿no? Qué padre tener la sala llena, aunque sean por teatreros, que es como siempre nos pasa. Yo no tengo ningún problema. El problema, insisto, es en la intencionalidad, en buscar la validación de colegas y no la validación del espectador, ¿no? Es decir, sí, todos nos hemos topado con teatreros que no le importa si el espectador entiende o no su espectáculo, si el espectador se entretiene o no. Ojo con el término, se entretiene, no se divierte, que es muy distinto. Pero yo, o sea, si pienso en cómo yo lo he hecho, pues, trato de hablar como de los temas que veo en la calle, de esa importancia. En ese sentido me gusta justo lo que hace la escena expandida, justo lo que hace el teatro comunitario, que justo trata de sacar al teatro del teatro, a ver si en esa medida no van los teatreros, y justo llevarlo como a los lugares donde la gente no está acostumbrada a ver teatro, y en ese sentido me parece muy interesante esas experiencias. Pero a nivel temático, pues sí, siempre otra vez se trata de saber de qué le gustaría dialogar contigo al espectador con el que vas a establecer este diálogo que es hacer teatro. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Hola. Soy alumno de la Universidad de las Artes y teníamos una discusión en clase el día de ayer con la maestra Sandra Rosales que era ¿qué relación tiene el dramaturgo? ¿Qué era qué, perdón? ¿Qué relación tiene el dramaturgo con el actor? Yo creo que la especialización en el teatro tiene 120 años. La figura del director y el dramaturgo, esa figura disociada, tiene 120 años. ¿Alguien se acuerda del autor de este librito que todos leemos para entrar a la universidad? Se llama El arte teatral, rosadito. Son dos autores. Bueno, no tiene la menor importancia. Empieza con una frase muy bonita. Dice: tenía para Esquilo la misma importancia la medida de un verso que la de un coturno. Creo que esa es la manera de definir cómo deberíamos concebir el teatro. En mi opinión, y por eso muchos dramaturgos me odian, y directores por igual, pero creo que hay que tener una noción de la escena, hay que haber estado ahí mínimamente. Si son dramaturgos que ya decidieron no dirigir, ni actuar, estén por lo menos en los ensayos, pidan en los ensayos. Las obras que son creaciones colectivas son las más afortunadas, son las más afortunadas. Entonces, ¿qué relación tiene el dramaturgo con el actor? La misma que debería tener con el director, con el escenógrafo, una relación primeramente horizontal, nunca vertical, y una relación de creación y reflexión conjunta. Esa es la relación que debería existir.
deben ser muy participativas todas las partes, ojo, sin perder el rol, porque yo abogo mucho porque las compañías tengan una estructura horizontal y no vertical, para que no haya una autoridad absoluta, pero no se tienen que perder los roles. ¿Alguien más? Bueno, placer. Perdón, Alejandro, te quería preguntar una cosa, no conozco todo tu trabajo, pero quería preguntarte acerca del trabajo que conozco de ti, sobre un personaje que creo que es constante, el viaje. ¿Y qué tan importante es el viaje y por qué el viaje es un tema común dentro del trabajo? Porque a mí me gusta mucho el teatro convencional. Antes me daba mucho miedo decirlo y ahora lo digo con mucho orgullo. A mí me gusta el teatro convencional, es el que más me gusta y es el que quiero hacer y cada vez lo quiero hacer mejor. Y en ese sentido, donde el teatro es meramente anecdótico y el personaje está subordinado a la anécdota, para mí la estructura de todas las obras consiste en que un personaje tiene un objetivo y al final lo obtiene o no, y tendrá una serie de obstáculos que se lo impidan o no. Entonces, esa estructura yo la materializo en un viaje, por supuesto un viaje exterior y un viaje interior. Creo que las obras tratan de el personaje alcanzando un objetivo que va más allá de sus posibilidades, porque eso lo obliga a hacer entonces un viaje de reconciliación consigo mismo. Y ese viaje va en dos direcciones, uno interior y uno exterior. En Las Luciérnagas justo dije, bueno, en realidad todas las obras se tratan de alguien encontrándose consigo mismo. Y dije, ¿y por qué no materializamos eso? Alguien que se esté buscando literal y metafóricamente a sí mismo. Entonces me gusta mucho eso. Me gusta porque además antes me gustaba hacer un teatro muy narrativo porque mi influencia es más cinematográfica que teatral, y justo me gustaba todo el tiempo tener la imagen de muchos saltos temporales y espaciales. Ahora, el teatro que estoy haciendo ahora ya no es eso, no hay un viaje. Justo me gusta ahora un teatro en el que están todos encerrados en un espacio y dialogan todo el tiempo, y entonces el viaje es únicamente interior. Sí, bueno, con respecto a tu trabajo, ¿cuál es tu opinión de fusionar diferentes movimientos artísticos? Porque veo que en tu trabajo metes mucha música a veces, pero por ejemplo, ¿qué opinas de meter danza, meter la misma pintura dentro de la obra, etcétera? En la segunda mitad del siglo XX aparecieron, en mi opinión, los dos mejores directores de teatro que tenían las dos visiones más opuestas de lo que debía ser el teatro. Uno, y además vivían en el mismo país. Uno era Grotowski y otro era Cantor. Grotowski habla de una cleptomanía artística en un sentido peyorativo. Habla de que el teatro siempre le ha estado robando a otras artes, y lo que hace es cubrir su propio arte. Entonces, de ahí viene el término del teatro pobre. Es un teatro pobre en recursos, donde el teatro se define a sí mismo a través de los mínimos elementos, ¿no? Y diametralmente opuesto estaba Cantor, que Cantor era originalmente un pintor, un artista plástico que llegó al teatro a través del happening, que justo celebraba la convivencia de otras artes en sus espectáculos escénicos. Yo comulgo con la idea de Cantor, no con la de Grotowski. Es lo mismo visto desde dos enfoques opuestos, ¿no? Para mí lo que Grotowski llama una cleptomanía artística, para mí es lo más afortunado del teatro, en tanto más pueda complementar con otras cosas. O sea, para mí incluso desde que escribo hay una plástica
que yo no le llamo plástica, yo le llamo fotografía escénica. Así como hay una cinematografía, hay una fotografía escénica. Entonces cuando yo escribo narración, ya voy planteando una paleta de colores, ya voy planteando un tipo de iluminación, incluso voy planteando tomas. Si de pronto el personaje, si de pronto la narración del personaje habla de que la moto va en medio de un paraje, pues es un plano abierto, y si de pronto la escena dice, entonces sus manos tiemblan sobre el manubrio de la motocicleta, pues evidentemente es un close-up, y estoy hablando de una iluminación, y estoy hablando de una paleta de tonos ocres, de ámbars. Eso me gusta mucho, y la música creo que siempre se trata de complementar, no de subrayar. O sea, en ese sentido sí aborrezco la música que subraya la escena, que manipula al espectador sobre lo que quiere sentir, o la fotografía que hace lo mismo, ¿no? Pero para mí eso es muy afortunado, son enfoques distintos. Alejandro, además de que ya nos hablaste de Noé como creador, ¿a quién más nos recomiendas ver, seguir, leer, ¿no? En este proceso de ver qué está sucediendo en la escena mexicana contemporánea? Sí, de entrada hay una página en internet que se llama dramaturgiamexicana.com, donde pueden acceder a muchos autores mexicanos. Seguramente todos los nombres que menciono ya los conocen. Si les hablo de Edgar Chías, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, de Bárbara Colio, de Jiménez Escalante, de David Olín, son como todos los que conocemos. Y luego hay una generación más joven a la que pertenece Noé, Mariana Arta Sánchez, dos autores que fallecieron, Jorge Curi, Gerardo Macedo del Castillo. Es decir, hay como muchos, pero yo lo que les recomendaría es que fueran a buscar a los autores de su edad, porque siempre hay una idea de que cuando sea grande, cuando salga de la universidad ya voy a empezar a escribir, y de pronto no, hay autores muy jovencísimos, pero verdaderamente de 21 años, que están haciendo cosas brillantes. Bárbara Pernín, José Manuel Hidalgo, ¿cómo se llama este chico de Monterrey? Me bloqueé. Imanol Martínez en Querétaro, que son autores menores de 27 años, ¿no? Que son autores que algunos siguen en la universidad, algunos están en el tercer año, y que ya están figurando en muestras nacionales, en premios nacionales, que ya tienen 2, 3 estrenos, y están bien padres estos autores. Gabriela Román, Sayuri, no sé cómo se apellida Sayuri, de San Luis Potosí, Oaxaca, del padre Mérida. Hay gente bien interesante, que insisto, son autores muy jóvenes, que yo lo que reconozco es que están escribiendo mejor que mi generación cuando teníamos su edad, ¿no? Lo cual quiere decir que está en un momento muy saludable la dramaturgia mexicana, y sobre todo que está evolucionando. Hola, bueno, aquí nosotras tenemos unas preguntas respecto a la dramaturgia. En la universidad luego entran como debates en las aulas, porque ¿qué es la dramaturgia? O cómo puedes trabajar con un texto escrito de esa forma. Ya no hay construcción de personaje, ¿qué pasó con la psicología de los personajes? Entonces, porque nosotros fuimos a ver sus obras, entonces, pues bueno, luego hay como algunos profesores que son así como, no, nada de narrativa, eso no. Entonces, cuando ¿Dónde están esos maestros? No,
Perdón. Entonces, como llevamos dramaturgia el semestre pasado, y entonces quieres darle también por ese lado, estás explorando, eres un nuevo en esto, y te gusta, y porque te gusta y es, o sea, encuentras también otra forma de texto, de expresión, pues también luego te interesa y quieres darte por ahí, pero hay como un stop ante eso. Entonces, bueno, la pregunta sería así, ¿no? Que ¿cómo es la construcción de los personajes y la crítica sobre la narraturgia que se está haciendo ahora, o que se hace, más bien que se está haciendo? ¿O qué? Aquí me dicen que la narraturgia que tú haces Claro, sobre la solo crítica podría hablar de la mía. Desgraciadamente, ya dice Fernando de Ita que toda revolución artística está condenada al canon, ¿no? Es una frase muy bonita, dice, del mismo modo que toda revolución política se convierte en algún tipo de dictadura, toda revolución artística termina siendo un canon. Creo que la narraturgia ya no es nada nuevo, creo que ya es el canon. Ya todo el mundo escribe narraturgia, entonces ya es el canon, la narraturgia ya es lo que hay que romper en este momento. La otra es que no te desalientes por tus maestros. Cada que hay una revolución artística, cada que hay algo nuevo, la gente conservadora, especialmente sin conocerlo, lo va a criticar. Siempre criticamos lo que no conocemos y nos hacemos una pregunta muy tonta todo el tiempo. ¿Eso es teatro? ¿Qué importa? ¿Qué importa si es teatro o no? Tú tienes que... O sea, yo siempre digo, la pregunta que hay que hacer es, ¿eso entretiene? ¿No? Leía hoy una columna de Rubén Ortiz en torno a una obra y decía que qué tontos porque nos preguntamos si eso había sido teatro o no. Y dije, claro, la pregunta que debimos haber dicho es, ¿eso entretiene? Y la verdad es que no entretenía nada la obra a la que hacía referencia. ¿Qué importa? ¿Y ahí qué importa si es teatro o no? ¿Qué es lo que le está pasando ahora de escena expandida, teatro postdramático? Que claro, los más conservadores van a decir, ¿eso no? ¿Eso qué? ¿O no? La narraturgia fue un modelo formal, una forma de escribir que se puso de moda, pero que es un recurso como cualquiera. Todo el teatro griego es clásico, todo el teatro griego es narrado. Nada más que no narra al público, pues llega un personaje y se lo narra al otro. Lo único que hizo la narraturgia pues, es voltearlo para acá y encontrar formas, y la narración únicamente es en presente, el tempo literario de la narración escénica, cómo construyes personaje desde la narración escénica, si tu narrador es intradigético o es extradigético, si es polifónico, si es... En fin, son formas. O sea, yo lo único que digo, ¿por qué hago teatro narrado? Es por una frase mía. Digo, para mí la narración empieza cuando se te acaba el presupuesto, ¿no? Si no lo puedes hacer físicamente, pues evócalo. Y creo que la narración para mí tiene tres funciones, que lo vimos en los talleres, ¿no? Una es agilizar la proyección anecdótica a través de saltos temporales, y el personaje dice, y entonces nos vimos 2 días después. Ya no tienes que hacer un cambio de escenografía, ni el personaje tiene que poner una barba, ni tenemos que poner una serie de diálogos que nos digan que pasaron 2 años después. La otra es para construir espacios, y también para hacer cambios de espacios a un ritmo un poquito más vertiginoso. Y la tercera es hacer acciones imposibles. Recuerdo una obra muy bonita que fue, creo que la que estableció la moda en México del teatro narrado, que era Noche Árabe, donde un personaje se metía una botella, y esa botella estaba en el barandal de un balcón en el 6º piso de un edificio, y entonces el otro personaje tira la botella con el personaje dentro de la botella, y mientras la botella va cayendo, el personaje va narrando lo que está pasando en cada uno de los pisos del edificio. Entonces dices, bueno, ¿eso cómo lo haces en un teatro no narrado? Incluso en cine sería complicado. Y es muy chistoso porque, perdón jóvenes del taller por repetir cosas del taller, pero si uno va al teatro y
y se abre el telón y pasa un tipo volando, el resto de la obra nos vamos a pasar preguntándonos dónde estaban los cables, cómo le hicieron para hacerlo flotar en el escenario. En cambio, si le evocas el vuelo de un hombre, de una persona al espectador, si paradójicamente ve a esa persona volando, que creo que ese es el poder del teatro narrado, su capacidad de evocación. Ahora, es una forma. Si tú tienes algo que decir, te importan las formas en que lo digas. Si lo encuentras a través del teatro dialogado, convencional, qué padre. Si lo encuentras a través del teatro narrado, si lo encuentras a través de acciones, y ningún maestro tiene derecho a decirte que eso no es teatro. La obligación del maestro es hacer que te cuestiones si eso es teatro y por qué no es teatro o por qué es teatro. No puede imponerte nada, debe generarte preguntas. Hola Alejandro, mira, hablando en cuanto a formatos de montaje, el microteatro ha sido uno de los montajes más criticados, tanto dramaturgos como por actores, como directores, porque no quieren que se haga una versión Twitter del teatro. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Del Twitter del teatro, no tengo ni idea. De microteatro, les decía que me daba mucha pena que nunca había ido a un microteatro y que solo escucho hablar mal de este espectáculo. Y me pregunto mucho por qué. Les decía ayer que si en una ciudad hay 5 o 6 buenos dramaturgos y 5 o 6 buenos directores, o 5 o 6 personas que hagan bien las dos cosas, considérense las personas más afortunadas. No existe eso. Entonces, microteatro pide que haya, ¿cuántas obras al año? 15 por temporada, y hay como 7 por temporada, y hay como 7 al año, 7 temporadas al año. Es imposible que haya, no me salen las cuentas, 120 obras buenas. O sea, ni haciéndolo en Nueva York eso pasaría. Ya me acuerdo que fui a un microteatro y fue en Colombia y pasa lo mismo, ¿no? No, es que siempre son actores de tele y siempre son obras de venir y desnudar gente y las cosas son muy tontas y todo eso. Pero lo que era importante con el microteatro allá es que estaba generando un público. No le estaba robando público a otros teatros, estaba generando un público nuevo. Mi única esperanza es que el público teatro, el público de microteatro, eventualmente decida acercarse a otras experiencias teatrales. Más allá de eso, no podría hablar mal de algo que no conozco. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, complementando aquí sobre la narraturgia, sobre la complejidad de la creación del personaje, porque creo que últimamente nos dicen, pues muy bonito el espectáculo, pero la actuación, ¿qué? Si hay una creación del personaje, no hay nada, todo es banal, y aunque gastaste la millonada, de todos modos no te transmitió nada como espectador. Y otra cosa es, ¿el teatro educa o no educa? Porque para mí es como una complejidad muy grande, un conflicto muy grande, porque de verdad es a veces creo que se hace un teatro en el cual quizá no te deja lo que tú pensaste al principio como expectativa. Siempre nos deja algo, cualquier trabajo escénico nos deja algo, pero realmente nos educa. Es mi pregunta. Y aparte la complejidad de los personajes y su creación.
Lo que pasa es que es muy fuerte el término educar, ¿no? El teatro en sus orígenes era leccionador, o sea, le decía a la sociedad, si haces tal cosa, te pasa esto, ¿no? Y casi siempre hablas con el que te digan los dioses y ya, ¿no? Pero el teatro siempre ha sido aleccionador, y bueno, y hay un teatro didáctico, evidentemente, como género. No sé si educa. Para mí el teatro, insisto, porque además yo siempre he dicho que el teatro no puede generar un juicio, porque eso supondría que el juicio válido es el del autor y no, o si el teatro debe generar conciencia, también digo que no, porque eso también supondría creer que la conciencia del dramaturgo es superior a la de los demás. Yo creo que el dramaturgo es un expositor de acontecimientos que generan una serie de preguntas. La pregunta entonces es si esas preguntas que nos hace el teatro nos educan, sí, pero quitando el tema de nos educan, más bien nos hacen saber algo más sobre nosotros mismos, nos hacen saber algo más sobre la realidad que nos rodea, es decir, nos hace reflexionar sobre nuestra propia condición. Y es una opinión, hay quien puede decir que sí, bueno, y sobre la construcción de personajes no sabría qué responderte, o sea, bajo qué argumentos te dicen que no construiste bien el personaje, y si estás actuando mal, ¿por qué? Porque no entiendes las circunstancias del personaje, porque no entiendes la naturaleza del personaje, porque no tienes conciencia plena de lo que está diciendo el personaje y por qué lo dice. ¿A eso se refieren? ¿O se refiere a una cuestión corporal? ¿O se refieren a qué? Tendría que saber desde qué, bajo qué parámetros te dicen que no hay construcción de personajes. Y la pregunta es si es importante. Pues por supuesto que es importante la construcción del personaje. ¿Tú me vas a aclarar? Lo que mi compañera se refería es que la construcción del personaje a partir de lo que te ofrece el texto de narrativa. Que no están, pero entonces ahí no es un problema, es un problema del texto, pero tampoco entendería por qué la narraturgia hace que se empobrezca la construcción del personaje. Si yo leo los textos de Legón son narrados y están únicamente en función de construir el personaje, ni siquiera le interesa la anécdota, y lo construye además a partir de narradores extradigéticos. El narrador extradigético es el que no está narrando en primera persona, pues que es el que es externo a la ficción. Ahí supondría un problema. Si el narrador es extradigético, entonces tú como personaje eres el narrador, no eres el personaje, o partes del narrador y después te apropias del personaje que estás narrando. No sé, son preguntas. Pero sí hay una construcción. Tampoco nos exijan a los dramaturgos contemporáneos que ofrezcamos un personaje shakespeariano, pues ojalá, que más quisiéramos, ¿no? Escribir un Macbeth. No hay esa complejidad, pero tampoco demerita el trabajo actoral de quien interpreta un personaje de una obra narrada. Y entonces, ¿qué? ¿En la novela los personajes no están chidos? Pues en las novelas narradas, ¿no? Entonces ahí no hay personajes. Crimen y castigo, no hay un personaje complejo ahí. Es incontestable la naturaleza de ese personaje. Bueno, es que me acordé ahorita que preguntó eso
hicieron una pregunta que nos hizo entrar como en polémica, que era, ¿el teatro ante la sociedad es útil o no? ¿Y por qué? Pero por supuesto. Müller decía, tendríamos que cerrar todos los teatros durante un año. Y si la gente no lo nota, es que el teatro no está cumpliendo su función. Es decir, habría que hacer el ejercicio más interesante, ¿no? Imagínense, cerrar los teatros durante un año. Y si socialmente no pasa nada, es que el teatro que estamos haciendo no está cumpliendo su función, es útil socialmente, es imprescindible socialmente. Necesitamos una herramienta de confrontación y el arte es esa herramienta de confrontación. Por ahí hay una frase que dice, el teatro es el único lugar donde el ser humano se confronta a sí mismo. Es muy narcisista, en realidad todas las artes lo hacen. La cosa también habría que preguntarnos, ¿el teatro cumple una función que no cumplen otras artes? El teatro sí está cumpliendo una función que no cumple el cine, que no cumple la televisión en línea, que no cumplen las series. Es decir, voy a ver una obra a que me diga de manera muy amoldada lo que me dice mejor House of Cards, ¿no? Entonces habría que pensar en un teatro que no solo sea imprescindible socialmente, sino que nos diga algo que no nos están diciendo otras expresiones artísticas. Oigan, de verdad no quiero generar un problema en sus clases, que vayan a decir después, Ricaño dijo, ¿no? No, son opiniones personales y lo que quiero que se lleven de aquí no son ningún tipo de verdades o siquiera aforismos o axiomas de ningún tipo. Quiero que se lleven preguntas, que se lleven específicamente preguntas, que se cuestionen si lo que sabían en este momento o lo que les han dicho sus maestros están bien, pero no vayan a decir, Ricaño dijo. No, por favor. Y no pierdan el respeto no pierdan el respeto también por sus maestros, y tiene que haber una relación de respeto. Ese tipo de frases que me hacen sentir viejo. ¿Qué vas a hacer hoy por la noche? Viajar, tengo que viajar, tengo que ir a la Ciudad de México y tengo que dar taller mañana. Me gustaría haber tenido una respuesta más interesante. Si no hay otra pregunta, si cerramos con Mariana. Ya me preocuparon, muchachos, la verdad. Sos maestros. Ok, bueno, una pregunta que hay. No, lo que quiero decir un poco, quizá aclarando la pregunta por donde iba Gaby allá adelante sobre la construcción del personaje, es quizá en dónde quedar, por ejemplo, dentro de la ejecución de la narrativa, porque todo luego apunta a, pues yo llegué y sentí una paloma en mi pecho, y fue cuando sabía que estaba enamorada, por ponerlo. Y entonces a veces, porque entre colegas luego decimos eso, y eso porque es mejor no quiero verlo en ti, no cuéntame, quiero verlo ahí. Creo que va un poco por ahí la pregunta. No el recurso de la narraturgia, que eso me parece... Sino cómo actuamos el teatro. Sino cómo actuamos la narraturgia, y es ahí donde entra este conflicto de la construcción del personaje. Creo que va por ahí, chicas. ¿Sí? Es decir, como si llevamos en una escuela formal 2 años de repente, ¿no?, de construcción, y psicología, y de y chalala, y de repente te pones a narrar, ¿no? ¿Y dónde queda? ¿O qué papel juega el personaje en
construcción de narrativa. Un poco ahí, al respecto de que ya no, quizá pareciera, no sé, lo pregunto yo, que el actor ya no está trabajando todo eso que te dijeron de interiorización, está contando. Es eso, creo que va por ahí. Es que sí, híjole, no. Está bien complicado, está bien, o sea, actualmente algo narrado es lo más complicado, es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay, porque justo no estás contando las cosas. Es decir, es todo un proceso de verdad bien complicado, porque todo el tiempo es imagen interior y acción interior, y después es distancia emocional de los sucesos, porque toda narración tiene un presente. En narratología a eso el salto hacia atrás en el tiempo se llama analepsis, ¿no? Entonces esa analepsis tiene un punto de aquí y ahora, tiene un presente. Entonces hay que determinar primero cuál es el aquí y el ahora de esa narración, para ver cuál es la distancia temporal de cada evento que narro, para saber cuál es la afectación emocional de cada evento que narro. Si yo digo, murió mi papá, no lo puedo decir de la misma manera que si ocurrió hace 5 años, que si ocurrió hace 2 horas. Y entonces es todo un ejercicio de determinar cuál es la distancia temporal para ver el grado de afectación de lo que estoy narrando. Después, yo no puedo narrar nada sin tener la imagen previamente. Cuando actuamos, generalmente decimos algo y después tenemos esa imagen. Y entonces yo vi un barco. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? La primera imagen que tenemos es la del texto escrito. Cuando estoy recordando un texto, tengo el texto escrito. Cuando ya hicimos un trabajo impresionante de memoria del texto, cuando tengo una memoria de imágenes, lo que viene no es esta frase, sino esta imagen que me va a generar esta frase. Entonces yo digo, claro, y aquí yo volteo y veo el barco viniendo, y entonces, solo entonces puedo decir, vi un barco que se acercaba. Si el espectador no tiene la imagen previa, y la frase no la dice producto de esa imagen, el espectador no la va a ver. Y eso es en cuanto a imagen interior, pero la acción interior es otra, porque la narraturgia enuncia acciones, es el personema, esa es la definición del personaje, el personaje haciendo acciones. Entonces, si el personaje dice, y entonces abrí la puerta, o cargué un garrafón o lo que sea, y no tiene la acción interior, también esa palabra, esa frase, ese fraseo no está cargado de sentido y tampoco pasa al espectador. Bueno, todo eso hay que hacer cuando actuamos trato narrado, y además de eso hay que hacer lo que se hace en el teatro convencional. En el teatro dialogado, construir un personaje, saber cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus fuerzas oponentes. Entonces no vengan a decir que hay actuación en el teatro narrado, es un esfuerzo doble. Cerramos con esta. Un comentario de Noé, y cerramos. Sí. No quiero quitar más tiempo, pero me parece muy interesante lo que pregunta Mariana, y creo que se puede crear algo interesante como reflexión. Desde donde yo lo veo, cuando uno empieza a construir a partir de recursos que no tienen que ver con los elementos, digamos, tradicionales del drama, ¿no? El diálogo, el conflicto, o no con toda su totalidad, uno tiene que apelar a otra construcción de la presencia escénica, pues, ¿no? Creo que en el caso de la dramaturgia, que no recurre a veces al diálogo convencional, ¿no?, entre dos personajes, sino, como dice bien Alejandro, se funda en la construcción de imágenes, en la narratoría a partir de otro tipo de elementos, creo que sí nos pone, o nos debería poner a los que dijimos, por ejemplo, ¿no?, lo que estamos trabajando como la actualidad de eso, a repensar
cómo reconstruimos esa actualidad, cómo construimos presencias escénicas distintas que a veces no están partiendo de los mismos lugares de donde parte un teatro, digamos, en el sentido más convencional. Si parte tanto de, como lo que dice Alejandro, de la dramaturgia, ¿no? Es lo que se está ahorita trayendo mucho la discusión en este momento, como si se parte de lo performático, de las acciones y de otro tipo de recursos, pues, ¿no? Creo que hay que pensar que siempre que cada lenguaje, cada tendencia o estilo de teatro nos demandaría realmente hacernos preguntas respecto a cómo eso se interpreta escénicamente, cómo se construye en la escena desde, insisto, la presencia escénica y la actualidad. Y eso creo que varía mucho según, insisto, los puntos de partida de cada texto o de cada proyecto, nada más. Tengo dos dudas. La primera es, ¿los actores que aparecen en tus obras son escolarizados? Perdón. O sea, los actores que aparecen en tus obras son actores que se crearon, bueno, que estudiaron, o son los que se hicieron famosos y son súper buenos actores de nacimiento. Y con respecto a tu pregunta, bueno, la respuesta que quería más bien, ¿qué opinas sobre si existe una escolaridad para crear al gran actor que todos queremos ser? He trabajado con todo tipo de actores. Actores con formación académica. Empecé a trabajar con los actores de mi generación. Actores, creo que solo Diego es el único que no fue propiamente a una escuela de actuación, como que creció en el teatro y se pasó directamente a la tele y el cine, pero de ahí prácticamente todos tienen una formación académica. ¿Es necesaria la formación académica? Por supuesto que es necesaria la formación académica, y ciertamente que hay una parte de un talento nato. Ahora, es más lo que se puede hacer con una formación académica sin talento nato que lo que se puede hacer con un talento nato sin una formación académica. Entonces, en ese sentido, sí me parece necesaria que haya una formación. Ciertamente es que si no hay un talento nato, muy probablemente esa formación sea limitada. No hay que responsabilizar de todo a los actores, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta mucho cuando salgan de la universidad cómo se van a ver obligados a desechar muchos de sus procesos formativos, especialmente por los tiempos de trabajo. Eso es lo primero que se van a dar cuenta. Aquí los acostumbran a que un proceso dura 6 años, 1 año. Cuando sales al mundo exterior, te vas a dar cuenta que va a haber gente que te pide que montajes en 1 mes, nada de laboratorio y analiza tu textito 3 meses, no. Pero si no tienes bases, es complicadísimo. Es muy complicado. Bueno, reiteramos el agradecimiento a Alejandro Ricaño, muchas gracias por esta interesante charla. Y también reiteramos, yo creo que puedo decirlo a nombre de Mariana, a nombre de la universidad y a nombre del instituto, estamos puertas abiertas para escuchar sus propuestas, para escuchar sus inquietudes y acérquense al IMAC, de verdad que somos aliados permanentes. Si tienen alguna obra, si tienen algún proyecto, siempre hay algo que podamos buscar para apoyar un presupuesto y bueno, estamos pues para trabajar, seguimos trabajando. Muchas gracias a Mariana por la coordinación, a la Universidad que nos abrió las puertas hoy, sobre todo a Alejandro que está con nosotros, y vamos a ver si lo convencemos de que otro par de obras